Vamos a conversar ahora de innovación, tecnología, docencia universitaria. Para eso está con nosotros nuestro invitado, el doctor Henry Chero Valdivieso. Le damos la bienvenida. Doctor Chero, buenas noches, bienvenido de Portada. Gracias por estar aquí. Bueno, Orlando, yo agradecerte muchísimo tu insistencia para la entrevista y pues aquí estamos, yo congratulado por estar aquí y por medio de tu excelente programa saludar a tus televidentes de Portada, un programa que se posiciona cada vez más. Sí, gracias y gracias por aceptar. Sí, es cierto, la insistencia, invitamos una vez, invitamos dos veces. Estuvimos ahí hasta que lo tenemos acá. Gracias por estar acá. Creemos que su presencia es importante. Sabemos ahora que es chimbotano de nacimiento. A veces nos preguntamos, ¿y dónde están los chimbotanos profesionales y dónde están los chimbotanos técnicos? Y estamos cerca. Cuéntanos un poquito. ¿Nació en Chimbote? ¿Dónde nació? Pues yo soy de una familia chimbotana. Mis padres vinieron hace muchos años con el tiempo de la pesca aquí de Piura, pero soy chimbotano, nacido en el Hospital La Caleta, En La Caleta. a metros casi no salí mojado por el mar. Donde se respira el mar, donde la brisa está en el rostro. Así es, soy un docente nacido aquí en Chimbote. Y justamente ya que lo refiere docente, la docencia universitaria, creo yo que es una magna, una trascendental responsabilidad, porque el docente universitario no solamente dicta una clase, sino que forma al profesional que de pronto después va a dirigir, de hecho, destinos familiares, personales y por ahí destinos de comunidades, de ciudades. ¿Qué significa para Henry Chero la docencia universitaria? Un compromiso, definitivamente. La docencia universitaria es un compromiso porque impactas en la vida de los futuros profesionales. La docencia universitaria es un compromiso porque demanda no solamente conocer de tu especialidad, sino que ampliar tu conocimiento al área didáctica y pedagógica, por lo menos básica, para poder desarrollar. Tradicionalmente se pensaba que un docente universitario buscaba trabajar en una universidad porque no encontraba trabajo en su especialidad. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que requerimos profesionales destacados del campo laboral que hagan realmente docencia universitaria. Es imprescindible que el docente universitario de hoy tenga una mirada proyectiva hacia adelante, una mirada que permita visualizar cuál es la evolución y la innovación de los profesionales que se están formando actualmente. Un docente universitario que no esté vinculado con el campo laboral no tendría un rol efectivo en la docencia. Tiene que estar vinculado con el campo laboral porque un tema es de pronto leer, dictar o decir, traducir, manifestar lo que nos dicen los libros, pero esto acompañado con la experiencia que tenemos en el otro lado, en otros contextos, suma a lo que uno puede brindar en el aula. Definitivamente, la docencia universitaria hoy, pues vivimos un contexto en la que, si bien hemos venido, las universidades han venido desarrollándose, vivimos un contexto de mejoramiento de los procesos y que no deviene de algunas políticas públicas recientes, ¿no? O sea, sin irnos muy atrás, el artículo 18 de la Constitución Política del Perú describe claramente cuál es el rol de la universidad y quiénes hacen la universidad. Estamos hablando de la Constitución del año 1993, pero 3 años después, que es la Ley General de Educación, la 28044, que reemplaza a la 23384, esta Ley General de Educación, en el artículo 14, dice que el Estado garantiza un sistema de evaluación, acreditación y vigilancia de la calidad de la educación superior. La Ley General, la 28044, es del año 2003. 3 años después, el año 2006, sale la 28740, que es la ley del CINEACE, que es el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación. Ahí, con esta ley, se formaliza el sistema de acreditación de las carreras universitarias y que demandan indicadores que tienen que cumplir la universidad, las carreras profesionales y también los docentes, ¿no? Y ahí ya que lo refiere, doctor, dice, la mejora continua es el proceso de mejoras y hay que hacer una educación de calidad. ¿Cómo podemos llegar nosotros a ser un docente universitario de calidad? Punto 1 y punto 2, ¿cómo hacer una educación superior de calidad?
Primero, los modelos de calidad que se instalan en el Perú, o por lo menos el que se está instalando a nivel de Estado, es un sistema validado. O sea, no podemos cuestionar la validez de este estudio. Si nosotros miramos los países latinoamericanos, están transitando estos mismos procesos. Piden estándares mínimos de trabajo a nivel de escuelas, a nivel de bibliotecas, a nivel de perfiles docentes, a nivel de infraestructura. Entonces, este modelo de calidad, por ejemplo, el año 2006, que se aprueba la 28740, el modelo de calidad para el sistema universitario se aprueba el año 2009. Y es en el año 2013 que las primeras carreras universitarias en el Perú se empiezan a acreditar con el modelo CINEACE. Ya luego, y entonces empiezan a acreditarse. Nosotros estamos hablando del año 2013. ULADESH Católica, por ejemplo, una universidad que fue la primera universidad en acreditar la carrera de enfermería a nivel nacional. Muy pocos nos detenemos en eso. Una universidad que realmente sorprendió, pero es la calidad la que cuenta. Luego viene ya el año 2014, la 30220, que es la nueva ley universitaria, en que el artículo 7 crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior, y la que se cree el proceso de licenciamiento. Actualmente las universidades transitan dos procesos: la acreditación de las carreras universitarias y el licenciamiento, que verifica las condiciones básicas de una institución educativa para prestar el servicio de formación universitaria. Ese contexto hace que las universidades hayan entrado en un dinamismo y que obviamente involucra también la calidad del docente universitario. Hoy, por ejemplo, necesitamos que los docentes universitarios estén preparados. Ya no se requiere solamente licenciatura, necesitas que tengas maestría, y yo se exige muchos, que tengas doctorados. Permítame que le corte, muchos decimos, no, yo tengo la experiencia, pero yo creo sí que un docente universitario mínimo debe tener la maestría. Yo creo que sí es así. Nos empuja, nos dirige a actualizarnos, a adquirir más conocimientos y a estar más preparados para lo que se viene, porque el alumno de hoy no es el alumno de hace 10 años. Definitivamente, es un tema muy diferente. El alumno de hoy no es el alumno de hace 10 años. La información que se consume hoy podría ser la misma, pero se consume de un modo muy diferente a cómo se consumía hace unos 10 años. El contexto ha variado, ¿no? Tradicionalmente, si yo le decía a los estudiantes, si nosotros imagináramos una clase, los estudiantes imaginan sentados en la carpeta y el profesor en la pizarra con una tiza o con un plumón. Sin embargo, el escenario para aprender ya no es solamente el aula. Están los campus virtuales, están las bibliotecas, están los repositorios académicos, están los sistemas de videoconferencia. Entonces, todos estos medios, podemos decir, se van integrando, y en la medida que el profesor tenga esas competencias y esas capacidades de poderlas integrarlas al currículo, obviamente los procesos de aprendizaje se van a enriquecer. Y en este momento, ya que refiere a los campus virtuales, el campus virtual, y ya que tocamos el tema de ULADECH, el campus virtual, la plataforma virtual de ULADECH es una de las mejores en el país. Yo conversé hace unos días acá con el ingeniero Juan Quiñones, y él estudió en la Universidad de Lima. Conoce ahora de cerca la plataforma de ULADECH. Palabras del ingeniero Juan Quiñones: la plataforma de ULADECH no tiene nada que envidiarle a la de la U de Lima. Es verdad, no, las universidades han crecido mucho en tecnología, y en la medida y la ventaja que tiene ULADESH Católica es que esto lo inició hace muchos años. Probablemente varias universidades hayan empezado después. ULADESH Católica ha ido desarrollando mucho esta tecnología, y tan es así que desarrolla una tecnología paralela de gestión de procesos de calidad denominada RP University, que es que lo comparte y transfiere esa tecnología a instituciones nacionales y también internacionales. El manejar esta plataforma a nivel de universidad, el tener alumnos que están en la era de la tecnología, que de pronto los docentes en este momento la asimilamos o la recibimos de un modo no tardío, pero de un modo un poquito después de esta juventud, llamo juventud a los que están promediando los 20 años, ¿no?
obliga a que el docente universitario esté más capacitado, esté más dentro de y tenga que desarrollar mayores habilidades. Hoy necesitamos tener competencias para seguir siendo docentes de la generación actual de estudiantes. No basta la formación que tuvimos en las universidades cuando nos formamos como docentes o como profesionales, independientemente de la especialidad. Hoy requerimos nuevas capacidades que no nos han sido desarrolladas cuando hemos sido formados. Pero yo con mucho respeto discrepo cuando veo una opinión respecto a la generación, aquellas personas que están adultas y que no crecieron con el ámbito de la tecnología. Yo he trabajado con muchos docentes de avanzada edad en capacitaciones, en talleres prácticos, no solamente aquí en el Perú, sino en varios países latinoamericanos, y yo me he encontrado con la satisfacción de que son personas que aprenden tan igual como los jóvenes. Entonces, Mark Prensky, que es un estudioso americano, hablaba sobre los migrantes digitales y aquellas personas que no han que son personas que llegan después de la tecnología. Y a mí me parece que no hay esa diferencia. Obviamente los jóvenes tienen otras condiciones, pero los adultos también. Yo he tenido docentes universitarios de más de 60, 70 años y que perfectamente se han adecuado al uso de la plataforma virtual sin ninguna dificultad. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque ahí eso dice la persona que está interesada en hacer las cosas. Nosotros, si recordamos, hace unos 20 años íbamos al colegio, a la universidad con la mochila cargada de libros. Hoy un USB o una laptop y lo tenemos todo ahí. No tenemos el cuaderno de uno, del otro, el libro de uno, del otro. En la laptop o en el USB está todo. Lo que pasa es que cuando hablamos, Orlando, de tecnologías de información y comunicación, solamente estamos quedándonos allí, en la información y la comunicación. Una entrevista que me hicieron en la Universidad de Tiradentes en Brasil, justamente me consultaban sobre qué pasa con el resto de las tecnologías y que nosotros estamos utilizando lo que llamamos TICs, tecnologías de información y comunicación, para acercar la información al estudiante. Decía, por ejemplo, el profesor, cambias la pizarra por el proyector multimedia, sigues haciendo exactamente lo mismo. Los estudiantes están sentados al frente de una pizarra electrónica. ¿Qué evoluciona? La herramienta está evolucionando. Ajá. Lo que tiene que innovarse son las formas de aprender. La innovación pasa por... Si la tecnología no sirve para mejorar los procesos de aprendizaje, no sirve sencillamente. Adicional a ello tenemos que trascender, por ejemplo, es obligatorio casi en el campo de la universidad, trascender las tecnologías solamente de comunicación, de información y comunicación, y ubicarse en el escenario de las tecnologías del campo laboral. Oiga, es increíble cómo viene creciendo la integración de las tecnologías en el campo laboral. El ingeniero civil de hoy tiene más tecnología que el ingeniero civil de hace 5 o 10 años. Si nosotros sacáramos a una enfermera, que probablemente, es ficticio mi ejemplo, haya dejado de trabajar hace 10 años y la pusiéramos en una sala de quimioterapia, no sabría qué hacer con la cantidad de equipos que hay alrededor de una sala de quimioterapia. Y esas no son tecnologías de información y comunicación, son tecnologías del campo laboral. Está sucediendo en todo, está para aplicación. Entonces, no para almacenar información, sino para aplicar. Exacto. Entonces, los docentes universitarios no solamente es cuestión de integrar las tecnologías de información y comunicación, sino de conocer las tecnologías que se vienen integrando al campo laboral, sino cómo preparamos a los estudiantes que hoy están ingresando a los primeros ciclos y que van a ejercer la carrera de aquí a 5 años. Si no tenemos esa proyección de la evolución del conocimiento, estamos formando estudiantes para la actualidad y de repente ni para eso. Sí, porque nosotros seguramente escuchamos y decimos siempre cuando hablamos de empresa, la visión, la misión. Entonces tenemos que formar alumnos con misión, con visión, no alumnos para hoy, sino alumnos para adelante, la estrategia que se plantea ahí es la capacidad de enseñar a aprender, ¿no?
La transferencia fría de conocimiento ya no existe. En el modelo tradicional de educación se pensaba que el rol del profesor era transferir conocimientos. Hoy tenemos el concepto de la construcción del conocimiento y para eso el profesor es clave que conozca hacia dónde va el conocimiento, porque ahí sí somos un guía, somos orientadores, ¿no? Somos profesores que orientan hacia dónde va el conocimiento. O sea, hoy el estudiante puede llegar al aula con mejor conocimiento que el que tiene el profesor. Porque la información está. Y el profesor tiene que tener la capacidad de poder crear un escenario de aprendizaje en ese contexto. ¿Ve? Hoy el profesor no debe tener ningún miedo de decir, vayan a los repositorios académicos, tráiganme las tesis o las últimas investigaciones y conversemos aquí sobre lo que encontraron. Sí, porque ahora es clásico, es típico que uno esté en el aula, uno está hablando y el alumno está así. Y por ahí mal pensamos, estás en redes sociales, que es lo más común, ¿no? Pero hay alumnos que están ahí, dice el profesor dijo A, están buscando A. El profesor dijo BC y están buscando qué es BC. Están haciendo uso de la tecnología. No solamente sucede en educación. Usted va al médico y el médico le receta algo y usted se va a internet a ver qué le recetó el médico. ¿Se da cuenta? Entonces el escenario del usuario ha cambiado. El médico, si el médico le dijo que usted tenía eso, el paciente se va a internet y averigua de qué trata lo que le dijo el médico. Lo mismo pasa con el conocimiento. El conocimiento es muy dinámico, entonces de ahí la importancia de innovar estos procesos y obviamente de tener una propuesta formativa importante que permita asegurar que el estudiante no solamente se forme, sino que sea capaz de seguir aprendiendo, aun cuando ya no esté en la universidad. Es muy importante, me parece, dentro de esta primera parte de la conversación, se tiene que enseñar a aprender. Exacto. Porque el alumno puede que venga con conocimientos mayores, en ciertos contextos, ¿no? Pero el docente tiene que estar preparado, el docente universitario y seguramente todos los docentes, ¿no? A enseñar a aprender, a crear ese contexto de que te enseño a que aprendas. Hay información, cáptala, tómala y crecemos juntos seguramente. Yo quiero subrayar ahí porque probablemente algunos docentes nos estén escuchando. No pretendo ser un profesor de profesores, o sea, lo que yo estoy diciendo perfectamente también es cuestionable. Lo que yo estoy aquí es conversando pues las experiencias que yo tengo, porque sí tengo más de 20 años de docente universitario y he trabajado en más de 10 universidades ya, tanto nacionales como extranjeras, y eso como que te va dando una perspectiva tal vez un poquito más amplia para poder opinar respecto a lo que significa la docencia universitaria en el contexto actual. Y tips que por ahí nosotros recibimos después y utilizamos seguramente. Sin duda, ¿no? Me permite, doctor Chero, vamos a una pausa. Con todo gusto. Estamos en De Portada con el doctor Henry Chero Valdivieso. Él es docente universitario y director de la Red de Docentes de Latinoamérica. El director de la Red de Docentes de Latinoamérica. Hemos conversado con él y dentro de lo que nos dijo en esta primera parte, que los docentes universitarios o los docentes en general tienen que enseñar a aprender, que la información está allí, hay que consumirla y consumirla para bien. Necesitamos tener competencias para ser docentes de las generaciones actuales. Seguimos en De Portada, está con nosotros el doctor Henry Chero Valdivieso, docente universitario y director de Red de Docentes Universitarios de Latinoamérica. Doctor Chero, conversábamos y dentro de las capacidades y el ejercicio profesional que usted realiza como docente universitario, como capacitador, no solamente lo hace en aula aquí en Chimbote, ni en la región. Usted ha tenido la oportunidad de llevar su conocimiento, transmitir sus experiencias, sus conocimientos y capacidades en otras latitudes. Por ejemplo, entiendo que ha estado en México, entiendo que ha estado en Colombia. ¿Cómo así un Chimbote? Y me refiero a eso porque creo que es un orgullo para mí, para cualquier ese terruño, que decir que un chimbotano conferencista fuera de... ¿Cómo un chimbotano llegó a dictar cátedra en México, en Brasil, donde usted ha estado? Pues yo reconozco que yo me reconozco a sí mismo como nada virtuoso. Yo tengo que agradecer muchísimo a Dios la oportunidad que siempre me brinda. Y pues a algo de emprendimiento que tengo, porque disfruto mucho de la docencia. Generalmente soy invitado a diversos países
latinoamericanos. Y creo que la clave de todo esto es que nosotros el año 2009 creamos la Red de Docentes de Latinoamérica y el Caribe. Es un portal... Redolag. Red de Docentes de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Este portal, que es una comunidad de docentes que tiene una página web y que estamos implementando actualmente un campus virtual, la creamos el año 2009. Poco a poco fue creciendo y a la fecha, ya a los 10 años, tenemos casi 39.000 docentes inscritos de diversos países. 39.000 docentes. Y yo soy el director de esa comunidad virtual. ¿Es todo CASMA? Sí, más o menos, todo CASMA en la red. Entonces, hay docentes de Argentina, México, Estados Unidos, España, Salvador, todos los países. No hay docentes universitarios no hay países que falten en esa comunidad. Y entonces, esto, como quiera que yo dirijo esta comunidad y soy docente que normalmente está compartiendo, está buscando información, que siento que también a los inscritos les interesa, a los congresos generalmente estoy siendo invitado. Mi especialidad son las matemáticas, yo disfruto mucho con las matemáticas, yo soy docente de matemáticas. Cosa que nos asusta mucho en el colegio, y me comenté eso, conversaba con mi hija ayer, y bueno, por ahí las matemáticas, bueno, yo nunca me corrí de ellas, pero tampoco fui amante de ellas, pero en el colegio es como un denominador. ¿Qué curso te gusta? Yo creo que de 10, 1 o 2 dice matemáticas. Pero hay que disfrutar. Usted es uno de ellos. Sí, hay que disfrutar, que yo la disfruto. En realidad, y entonces esto, cuando yo estaba, porque yo soy profesor de educación básica, yo he trabajado en varios colegios acá en Chimbote, ingresé el año 99, yo trabajé en el Colegio Inmaculada de la Merced y ahí dirigí un proyecto que se llama EduRed, Educación en Redes. Luego estuve en la UGEL 3 años y trabajé ahí, yo dirigí el programa Huascarán, aquí en la subregión del Pacífico. Y luego me fui adhiriendo a proyectos de tecnologías para educación y pues me desarrollé en el campo no de tecnología fría, sino de las tecnologías de información para educación. Entonces actualmente desarrollo talleres de docencia universitaria, tecnologías para la docencia universitaria, y gracias a Dios soy convocado a diversos países para desarrollar. ¿En qué países ha estado, por ejemplo? Bueno, yo he estado en Brasil, fui invitado por la Universidad Federal de Minas Gerais, en Belo Horizonte, he estado en la Universidad de Tiradentes, también en Brasil. El año pasado fui invitado como docente capacitador de docentes en la Universidad de Guadalajara. Yo he dictado cursos de capacitación para docentes de la Universidad de Guadalajara. He estado en República Dominicana, he estado en Colombia, en varias universidades de Colombia, con la Universidad Surcolombiana, con la Universidad de Quindío. He estado en Loja, en Ecuador, en Guayaquil, y estuvimos también en la universidad en Argentina, en la UBA. Bueno, diversas universidades que en realidad los países se repiten porque generalmente hay muchas universidades en los países, y siempre participando de estos congresos o talleres que ayudan mucho. Y yo siempre digo, o sea, una experiencia en la que uno es un docente es una oportunidad de aprendizaje para el docente. Yo lo tomo así. Cada experiencia en la que a mí se me dice dicte un taller o dicte una conferencia, para mí es una experiencia de aprendizaje que a mí me enriquece. Y esa perspectiva pues te hace crecer. Doctor, hablamos en Brasil 2 universidades, México, República Dominicana, Colombia, algunas, en el Ecuador y en Argentina también. ¿Cómo son las realidades? Si diríamos, el sistema universitario o la educación universitaria en Argentina es muy semejante a la nuestra, es muy diferenciada, estamos muy distantes a la educación universitaria en Brasil o Colombia, o también encontramos las mismas cosas que encontramos aquí. Como todos los países latinoamericanos existe una disparidad bastante. Hay universidades con mucho más prestigio que otras, y como en el Perú,
pero que las universidades que no tienen tanto prestigio, no es que estén haciendo las cosas mal, a veces las universidades que le llamamos prestigiosas viven del prestigio, porque yo he conocido excelentes universidades que no figuran en los rankings y están haciendo cosas excelentes. En el tema el tema ahorita está marcado por el uso de las tecnologías, que es el escenario en el que me muevo yo, tecnologías para educación. Y ahí sí existe todavía mucha disparidad, ¿no? Aquí mismo, por ejemplo, ENAO, que es la Encuesta Nacional de Hogares, que es este informe cada 3 meses hace el Instituto Nacional de Estadística. En el último trimestre del año 2018, esta encuesta nos dice que en el Perú el 67.8% acceden a Internet, pero cuando nos vamos a ver a la zona rural, el 15.2% ingresan a Internet. Entonces, a veces son las cifras como que obnubilan un poco la realidad. Nosotros en el mundo somos más de 7.000 millones de habitantes, y creo que estamos superando el acceso a Internet el 50%, pero eso no quiere decir que la mitad de la población accede, porque hay una disparidad enorme. O sea, en mismo Latinoamérica, por ejemplo, por la cantidad de habitantes que tiene Brasil y México, casi Brasil tiene la mitad de usuarios de Internet de toda Latinoamérica. Tenemos países... De toda Latinoamérica. Claro, de toda Latinoamérica. Entonces, Perú, por ejemplo, se está por encima del 50% ahorita, pero tenemos países de América Central que están por debajo del 15%. Los países, la diferencia, o sea, los países, por ejemplo, Uruguay, Argentina, Chile, son los que mayor acceso a Internet tiene su población. Después hay otro grupo que está Colombia, está Perú, ¿no? Y hay otros que están muy abajo, que las justas llegan al 15%. Entonces hay una disparidad enorme de acceso. Hay una disparidad enorme entonces entre diferentes países. Sí, hay buenas universidades con muchas debilidades y que están, porque es la universidad tal. Así es. Hay universidades NN que están trabajando muy bien. Así es. Yo preguntaba eso también porque entendemos que, por ejemplo, ULADECH, César Vallejo, por referir dos, creo que también San Pedro tienen ese tema de movilidad universitaria, que un estudiante va y estudia un ciclo en Colombia o en México, donde se dé la oportunidad, y el estudiante de México o Colombia viene acá. Latinoamérica somos realidades muy parecidas, pero si es que una universidad hace esto con otra universidad y luego con otra, entonces es porque la educación universitaria está por ahí, muy a la par. La movilidad no solamente de estudiantes sino de docentes es un fenómeno impulsado por la última Convención Mundial sobre Educación Superior. El escenario de movilidad internacional va a crecer. ULADECH Católica ha sido una de las primeras universidades que aquí en la región ha empezado seriamente con el tema de movilidad internacional. Nosotros hemos tenido en las aulas en ULADECH Católica, hemos tenido estudiantes italianos, ¿no? Tenemos de Europa. Yo me refiero a Latinoamérica, pero Ferrara, ya que me refiere eso usted, entonces hablamos de Europa, que ha estado acá. Sí, tenemos profesores, tenemos por ejemplo 2 estudiantes enfermeras que fueron a hacer una estancia en la Universidad de Ferrara a sacar segunda titulación y sacaron las 2 el primer puesto, o sea, en etapas diferentes, en años diferentes. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que la formación que estamos haciendo es buena. Nosotros tenemos estudiantes, por ejemplo, que se van y hacen un semestre en la Católica. Nosotros tenemos un convenio con la Pontificia Universidad Católica del Perú y tenemos estudiantes que van y la Pontificia nos comunica las notas de ellos y realmente estamos satisfechos con los logros que tienen los estudiantes. Nosotros de ULADECH Católica hemos tenido estudiantes en Chile, en la Universidad Silva Enrique, que es la Universidad Salesiana, tenemos estudiantes que han estado en la Universidad de los Lagos de Chile, tenemos estudiantes que han estado en la Universidad de Guadalajara de México, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, tenemos estudiantes que han estado en la Universidad Santo Tomás en Colombia, el Antonio Nariño de Colombia, la Surcolombiana de Colombia, y pues eso nos hace ver que que la formación que se está trabajando en ULADECH Católica es óptima. Caso contrario, nuestros estudiantes serían jalados fuera. Ahorita mismo tenemos 2 estudiantes de ingeniería en la Universidad de Boyacá. 2 estudiantes que están haciendo un semestre en la Universidad de Boyacá
en Bogotá, en Colombia, ¿no? Si es que me dice, por ejemplo, hay estudiantes en Colombia, en Chile, aquí nomás, en la Católica, y las notas que los alumnos sacan son muy buenas, entonces eso quiere decir del nivel que seguramente como estudiante él colabora y que la universidad, los docentes también colaboran en ese estudiante para que mantenga el nivel, no solamente dentro de ULADECH, sino en la Católica, o en otro caso, si sale al extranjero. Sí, sin duda. Es que la formación universitaria es la conjugación no solamente de lo que ofrece la universidad, sino del compromiso que asume la persona que se va a formar. Yo a los estudiantes del pregrado siempre les digo, o sea, un estudiante ingresa a un primer ciclo y va a transitar y va a tener un proceso de transformación personal. Te conviertes en contador, en administrador, en odontólogo, en profesor, en obstetra, enfermera. Ese proceso de transformación personal no solamente es un conjunto de conocimientos, también es un conjunto de actitudes que tú asumes para formarte. Y entonces en ese contexto nosotros observamos a nuestros estudiantes un potencial enorme, una riqueza, porque los estudiantes que salen a la movilidad internacional son estudiantes seleccionados, que tienen las mejores notas, y entonces son estudiantes que no nos han defraudado, ¿no? Tenemos muchos estudiantes que ya han salido al extranjero, han retornado a continuar sus estudios aquí en ULADECH Católica, porque siempre ULADECH Católica es miembro de la Alianza del Pacífico, ¿no? Alianza del Pacífico es un proyecto de vinculación comercial entre Chile, Colombia, Perú y México. Y dentro de ese convenio, de esta alianza, existe un programa de movilidad académica. Dentro de ese programa de movilidad académica, en el Perú, que hay 143 universidades, más o menos hay un promedio de 40 universidades que participan en la Alianza del Pacífico, y de las cuales estamos nosotros, ULADECH Católica, y a través de la Alianza del Pacífico movemos estudiantes también. ¿Cómo encuentra, doctor Chero, usted al joven, al estudiante universitario aquí en la localidad? ¿Tiene potencial? Si tiene potencial, ¿tiene posibilidades laborales? ¿Cómo encuentra eso usted aquí en Chimbote? Y en el país en general, ¿no? Mire, el campo laboral, fíjese, ¿qué es lo que yo le comento a los jóvenes? Tradicionalmente, nosotros pensábamos que podíamos terminar la universidad para buscar trabajo. Entonces, hoy la generación que están en las universidades tienen que pensar no solamente para ser empleados, tienen que ser emprendedores. Entonces es importante que los estudiantes que se estén formando y que estén pensando en el campo laboral, no solamente lo piensen como subordinados, ser empleados, no, sino que tienen que mirar el emprendimiento como una posibilidad emergente para su desarrollo profesional, ¿no? Entonces, el pensar terminar la universidad para buscar un empleo no es ahorita para la generación, por lo menos desde mi perspectiva. En lo que nosotros, yo tengo estudiando más de 13 años y yo soy un empleado, ¿ve? Entonces, yo pienso que la generación actual de profesionales que se están formando tienen que tener fuerza para el emprendimiento, lo que no significa desarrollarse en las instituciones públicas o privadas del Estado para ser trabajadores, pero en forma paralela a mí me parece el emprendimiento como una salida necesaria, ¿no? El chip de la generación de los 80, diríamos así, 70, era estudiar la secundaria, a la universidad, al instituto, para que trabajes en Pesca Perú, en Cider Perú o en una municipalidad. Ese chip ha cambiado y hay que hacer que cambie más. No estudies para que seas un empleado, sino un emprendedor. Así es. Y si matizas ambas cosas porque te sientes bien en las dos, hazlas también. Independientemente de la carrera profesional, independiente, porque uno tiene el horizonte del emprendimiento, seas de ciencias de la salud, seas de ingeniería, seas de tecnología, seas educador, el emprendimiento siempre va a ser posible. Así es. ¿Cómo encuentra, por ejemplo, o qué le pediríamos y en este caso no quiero entrar al tema político, pero de pronto creemos que el gobierno central
en este caso, aporta lo suficiente para la educación. Habla de presupuestos. ¿El presupuesto para la educación es ínfimo? ¿Es suficiente? ¿Qué cree usted? Nunca va a ser suficiente, pero lo poco que podamos tener tiene que ser bien invertido, ¿no? Yo siempre considero que gobernar una ciudad no pasa por administrar normas, sino también por influenciar en la conducta de las personas. En ese contexto considero que la municipalidad, a mí, por ejemplo, no sé si usted, Orlando, recuerda cuando Guzmán Aguirre puso todo Leoncio Prado papeleras, sí. y llegó la fiesta San Pedrito siguiente y esas papeleras amanecieron en el piso. La gente no estaba preparada o no las sabe usar o no le gustaban las papeleras, ahí pasó algo. Lo mismo pasó, nosotros somos de esa generación cuando ingresó Telefónica, ¿no? Los teléfonos públicos estaban en todo lugar, pero los destrozaban. ¿Qué pasaba ahí? Le pasaba la conducta de las personas, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que hay mucho que hacer desde los gobiernos locales para poder trabajar en educación. Sí, también pasó, ya que recuerdo las papeleras, algo muy bonito cuando aquí la avenida hicieron Bolognesi, le iluminaron y le pusieron las bancas. Así es. A los días las bancas desaparecían o las malograban. No teníamos esa cultura. Ahora usted que hace el reclamo, yo lo digo así, ¿no? Que los gobernantes tienen que influenciar en la conducta de las personas. Entonces por ahí nosotros en ese momento adolecíamos de algo. Espero que estemos cambiando. Creo que algo hemos cambiado. Creo que algo hemos mejorado. Pero todavía nos queda esa tarea como ciudadanos y de pronto como autoridades a que nos influencien en nuestra conducta. Y eso alguien podría decirse, bueno, ¿y cómo? Por ejemplo, se está viendo se está organizando la Feria de Libros en Chimbote. Yo soy de Chimbote, mis padres viven en Chimbote. Ya con mi familia yo vivo en Nuevo Chimbote. Yo siempre envidiaba la Feria de Libros de Nuevo Chimbote. Digo, ¿y qué pasa con Chimbote? A Chimbote le hace falta un teatro municipal, ¿no? Sí, a veces vienen las familias y bueno, ¿y dónde? Un jueves de cultura, no existe en Chimbote. ¿Dónde voy a una sala de teatro? ¿Dónde voy a escuchar música o danzas propias de la región? No existe. Entonces, si queremos, ese es un aporte importante que deberían decir los gobiernos locales, porque eso es trabajar por la educación, por la cultura. Y eso genera identidad. Con concreto, crea identidad. Lo que conversamos hace un momento con la invitada anterior, Carla Guinocchio, genera identidad. Ella en su contexto, en su campo, que es en este caso las misas, ¿no? Pero genera identidad. Lo que usted nos refiere también es un tema de educación, de cultura, y que va a tener la consecuencia de generar identidad en el ciudadano. Si es en el niño, mejor. Así es. Y eso va a hacer que luego nos querramos porque nos conocemos. El sentido de pertenencia lo tenemos, pero si nosotros descuidamos la identidad, ese sentido de pertenencia se va perdiendo, ¿no? O se va alienando, ¿no? ¿Qué es lo peor? Y ahora, ya que entramos un poquito al tema de las gestiones públicas, creemos que los gobiernos locales deben ser más parte de, que nos dice el presupuesto para educación nunca va a ser suficiente. No. En una clase que tuvimos hace 2 semanas aquí en la universidad, nos decía, ¿no? Alguien dijo por allí que la lectura es el medio o es el mejor medio para aprender. El profesor nos dijo, no solo la lectura, porque una buena clase, una buena entrevista o una buena conversación también es un buen medio para aprender. De todas maneras. Entonces, yo hasta ese momento, y eso se le hablaba al profesor hace 2 semanas, también decía, la lectura es el mejor medio. Escuché esto de un docente que tuve la oportunidad hace 2 semanas, no solamente la lectura, una buena conversación, una buena clase también nos dejan. Entonces, totalmente. Es una tarea. Sí, sin duda, sin duda. Esto a veces, lo que comentábamos respecto, a veces llega las ferias de San Pedrito y se hacen exposiciones fotográficas. Yo pienso que todas estas actividades culturales deberían ser continuas, permanentes en la ciudad. No esperar una semana cívica de Chimbote para hacer una reunión de escritores o una feria de libros. Y esta feria de libros, pues, hay que posicionarla, ¿no? Porque las posiciones, yo he tenido la oportunidad de participar en
en la Feria del Libro de Guadalajara, que es impresionante y realmente es envidiable, así que pues soñar no cuesta nada, ¿no? Sí, son temas que lo veo, se emociona y a mí también me emociona, ¿no? Estuvo por acá hace unos días el subgerente de Cultura y el regidor que es presidente de la Comisión de Cultura, y que esta primera feria que se va a realizar en Chimbote es internacional. Está confirmada la presencia de escritores colombianos, al 90% de los españoles y chilenos. Excelente. Entonces, yo creo que Chimbote ingresa a un momento diferente. Lo que usted dice ahora, que se haga sostenible, que se sitúe y que continúe. ¿Qué más le pediríamos a las gestiones? No digamos nombres, a las gestiones públicas que están ahora y las que vengan luego, ¿no? En ese de mi cultura. Transparencia, honestidad y respeto, ¿no? Es importante, ¿no? La transparencia en la gestión, la honestidad en lo que se hace y el respeto por la población. Y hay que ser muy conscientes que cada acción, que cada gestión, que cada aplicación impacta siempre en las personas. Si no hay respeto por quienes se gobierna, de nada sirven las metas, ¿no? O sea, no puedo lograr metas municipales pisoteando al poblador. Hoy el Chimbote necesita trabajar mucho por la seguridad. Yo justamente conversaba con mi familia, decía, la cantidad de secuestros y de robos que existen, hay que trabajar fuertemente sobre eso, ¿no? Bien, doctor Pichero, yo agradezco su presencia de portada. Nutritivo conversar con usted en su momento, y lo digo, fue mi docente en la maestría. Gracias por el aporte que nos dio, más interesante, más que nutritivo, ¿no? Algo aprendemos, siempre algo dejamos, y de usted sí, por ahí, sí nos dejó bastante. Doctor Pichero, agradezco su presencia de portada, las felicitaciones. Me enteré hoy que es chimbotano, que nació en de la Caleta, y seguramente que el ejemplo que está dejando yendo a otros países, a muchos queremos seguirlo. Lo último, felicitaciones nuevamente, y lo último que le quiera referir a los televidentes. Pues agradecer a quienes nos están viendo en este momento y pues decirles que soy un profesor común y corriente con ganas de seguir aprendiendo y emprendiendo. Muchas gracias.